Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno de exaltación, Señor, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te colocamos, Rey Santo, la palabra, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Dios, Señor, guiándonos, Señor, a toda verdad, Rey. Y que tu palabra, Señor, bendito Dios, que no vuelve vacía, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Y que seas tú, Señor Yahvé, edificando, Señor, porque si tú no edificas, en vano edifican los edificadores, Rey Santo. Señor, te lo pedimos, Rey, que obres, Señor, bendito Dios, por medio de tu Santo Espíritu en cada uno, Señor, trayendo el entendimiento, la comprensión, Señor. Y que nosotros, Señor, crezcamos, Rey Santo, Señor, porque así tú dices en tu palabra, Señor, que crecía la palabra y crecía el número de discípulos, Señor. Padre, que no seamos solamente oyentes, Señor, sino que tomemos la decisión de caminar y de ser tus discípulos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos con una palabra que el Señor colocaba en nuestras vidas y es acerca de la fe de lo que está escrito. Y nosotros creemos muchas cosas de las que están escritas en su palabra. Y en Números 23:19 nos dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Entonces debemos de tener en cuenta esta palabra porque el Señor nos está diciendo que Él no es un mortal. O sea, queriendo decirnos que no es un hombre, ¿sí?, para que Él cambie, ni mienta, y ni cumpla las palabras, la promesa que ha dicho. Entonces, eso es lo que primero que nosotros debemos de tener en cuenta sobre confiar, tener fe en lo que está escrito. La palabra de Dios en Hebreos nos habla acerca de la fe y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nosotros, pues, por decirlo así, la mayoría de nosotros conocemos esta palabra, ¿sí? Pero nosotros vemos que allí nos dan un cuadro sobre los héroes de la fe y nos dicen de Abraham y nos dicen de a cada uno. Y aún el Señor nos dice, muy importante, Hebreos 11:6 nos dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Mire, hermano, tan importante que es esto. No solamente al Hijo de Dios, sino que muchas veces nosotros, aún cuando no estábamos con el Señor, yo me acuerdo, hermano, que yo tenía un ataque espiritual de noche y yo le decía: Señor, ayúdame, ¿sí? Y a mí, y eso se iba, ese ataque espiritual. O sea, y yo no conocía todavía de Dios, pero es importante que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de todos los que le buscan. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, Él instauró la gracia. Y aún cuando Él estaba en tierra, cuando Él era hombre, que participó de carne y sangre, era un ser humano, era el que le creía a Él daba la salvación y aún daba el milagro
¿sí? Y podemos ver el centurión. El centurión, él le recitó lo que era la autoridad. Le dijo, aquí yo soy autoridad y estoy bajo autoridad. Y a quien quiera le digo, ven, y tiene que venir. Y si le digo, va, él tiene que ir. Y él le reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Era muy entendido en cuestión de autoridades. Sí, y él se sorprendió de la fe de este varón. Y le dijo, voy a ir a tu casa. Y le dije, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Conocía la autoridad espiritual del Señor Jesús. Sabía cómo se movía el Señor Jesús. Igual también la sirofenicia. La sirofenicia se ganó ese milagro, esa liberación de la hija, porque aún ella se humilló y ella creyó en él. Y dijo, en Israel no he visto tanta fe como la que he visto en esto. Y eran gentiles. Tanto el centurión como la sirofenicia eran gentiles. Ahora, entonces, todo lo que es por gracia, todo lo que es de la gracia, se mueve en fe. O sea que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pero no lo hemos visto, y entonces somos bienaventurados, porque eso fue lo que el Señor le dijo a este discípulo que no creía que él había resucitado, ¿sí? Y Tomás, hermanos, él pudo reconocer, fue viéndolo. La gracia no es así, la gracia no opera así. Por eso el Señor dice allí, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, entonces vamos al punto. La fe de lo que está escrito. Hay mucha palabra escrita, está por todo lado, la palabra está escrita, ¿sí? Pero ¿qué creemos de lo que está escrito? ¿Qué es lo que nosotros podemos creer de lo que está escrito? Y entonces nosotros nos dicen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros no sabemos esta palabra de memoria, pero si nosotros la analizamos, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que dio a su Hijo unigénito, eso lo entendemos y lo creemos. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero nosotros creemos a una manera donde él resucitó y que él obra en nuestras vidas, porque en ese nacimiento de nuevo, hermano, es algo espectacular, porque uno empieza a entender y a ver las cosas totalmente diferente. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Es como la palabra cuando Adán, el Señor lo colocó allí en el Edén, y a su esposa. El trabajo de ellos, porque era un trabajo que ellos hacían allí en el Edén, era en esa armonía, con esa disciplina, con esa creatividad que Dios les había dado para ponerle los nombres a los animales, todo esto. Y entonces yo veía esto, pastor, y como yo madrugaba siempre, madrugué y trabajé, entonces a mí eso me parecía como una carga, como que llegara rápido sábado, llegara rápido domingo para tener un día de descanso o una tarde. Cuando el Señor me llamó a su luz, me llamó a su reino, entonces yo empecé a mirar el trabajo, porque yo miraba el trabajo y yo decía, pero ahora en Cristo Jesús eso no es carga. Entonces debe ser como algo de Dios para uno hacer todo este trabajo. Entonces yo ahí empecé a mirarlo muy diferente, entonces yo ya me gozaba trabajando, sí, ya no se me hizo, ya se me quitó como la carga. Es que eso es la parte importante, porque en el Señor
todo, o sea, las maldiciones mismas, aún las maldiciones que tiene el hombre, esas mismas maldiciones son quitadas porque Él se hizo maldición por nosotros en la cruz. Entonces nosotros podemos ir entendiendo todas estas cosas, mis hermanos. Y en Primera de Juan 5:11 nos dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ahí está, esa vida está en su Hijo. Entonces nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa vida eterna está en el Hijo. O sea que yo debo de permanecer en el Hijo. No puedo salirme de Él. ¿Por qué? Porque perdería la vida eterna. Allí mismo en Juan capítulo 1, Primera de Juan 1, el capítulo 3, versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Óigalo bien, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque la vida está en Él. La muerte está aún fuera de Cristo está la muerte. Si nosotros nos salimos de su presencia, si nos salimos nosotros, entonces nos cogen las maldiciones, nos coge el pecado y produce esa muerte, produce esa separación y hasta podemos ser rehenes de guerra. Entonces, aquí nos está diciendo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que permanecer en el Señor lo podemos ver y aún lo podemos conocer. Y esto es palabra escrita que debemos de creer, porque, hermanos, lo he visto, ¿sí? Lo he visto en las visiones, lo he visto y lo he aprendido a conocer por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir entonces esto, hermano? Si yo permanezco en el Señor, Él va a hacer esa obra de deshacer las obras del diablo en mi vida. Pero me tengo que apartar. Porque si sigo en el pecado, entonces estoy bajo el maligno. Y esto es palabra de Dios y hay que creerla. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que nosotros por medio de la palabra fuimos engendrados, nacimos de nuevo. Por medio de la palabra es que hemos creído, hemos conocido. Pero hay unos textos bíblicos, mis hermanos, que nos son difíciles de entender, de creer. Cuando el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para nosotros, cuando el Señor dice que todo lo demás será dado por añadidura, no nos cabe en la cabeza. Y entonces nos desesperamos. Y entonces volvemos a tomar esas mismas andanzas, esas mismas caminatas, ese de aquí para allá, esa preocupación. Todo empieza otra vez a operar en nuestras vidas. Dependiendo de nosotros mismos, independientes del Señor. Y la credibilidad que tenemos en la palabra de Dios. Y podemos mirar cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 nos habla. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira, hermanos, tan tremendo esto, y debemos de armarnos de valor, porque la vida cristiana nuestra
es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el mismo apóstol Pablo está diciendo que ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro y el tesoro es el Señor Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, son diferencias, hermano, que nosotros debemos de tener en cuenta. Hay tribulaciones, ¿sí? Pero no estamos angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en el Señor. En apuros, mas no desesperados. Una cosa es en apuro, porque por decirlo así que me deja el bus, y otra cosa es desesperado, la cuestión que es muy diferente. Y dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que iba a estar con nosotros por siempre. Si estamos siendo perseguidos, hermano, debemos de tener en cuenta que Él va a estar, ¿sí? Y dice aquí, derribados, pero no destruidos. Y esto es también lo que debemos de tener en cuenta, que 7 veces cae el justo, pero con todo eso el Señor lo levanta. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener en la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, nosotros vemos en Hebreos 11, ¿sí? Los héroes de la fe, hermano, y me llama la atención a mí sobre Abraham, que el Señor le dio promesas a él. Y él siendo viejo, dice, en esperanza contra esperanza. Eso es precioso, que uno pueda caminar en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque los ojos ven una cosa que no, eso imposible, ¿sí? Una mujer ya adulta, una mujer que es estéril, ¿sí? Un personaje que ya es adulto, en donde que tener un hijo, ¿sí? Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hermano. Y es como, pastor, la gente se pone a mirar la edad, ¿no? Entonces dice, pues yo ya con 80, o yo ya con 70, o yo ya con tal edad, pues ya no sirvo para eso. Está trayéndolo como en el plano físico, ¿no? No en el espiritual. Para el Señor no hay edad. ¿Sí? Sí. Entonces, mire, hermano, que es importante que nosotros podamos creer lo que el Señor nos ha hablado, como lo leímos en Números 23, hermano. Dios no es un hombre para engañarnos, para mentir, para retroceder, para retractarse. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y nosotros tenemos muchas promesas, hermano, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos promesas que el Señor nos ha dado, los remas. ¿Qué es un rema? Es cuando tú estás leyendo la palabra y sentís que el Señor te estuviese hablando allí mismo por medio de esa palabra. Eso quiere decir una palabra rema, que el Señor te estará hablando por medio de la palabra escrita, ¿sí? Y por ahí hay mucha palabra que uno tiene y uno atesora. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que apunto todas esas cosas y apunto la fecha. Ahí en mi Biblia cojo y le apunto la fecha de que esta es una palabra rema, y la subrayo, la resalto. Las palabras proféticas que me han hablado a mí, las tengo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es importante hasta aún recordarlas. Mire, hermanos, que el Señor nos decía que volviéramos y que leyéramos todas las promesas que Él nos había hablado, aún la exhortación, la edificación que Él nos ha hecho, que las leyéramos, porque era importante para que no se nos olvidara la palabra que el Señor nos ha prometido. Entonces, nosotros podemos mirar en Romanos, y en Romanos capítulo 4 nos dice las promesas realizadas mediante la fe. Óigalo bien. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La gracia es por fe, hermano.
nosotros operamos en Cristo Jesús, nosotros somos creyentes, así como nos dice cristianos creyentes, pero es por la palabra, por lo que está escrito, y caminamos es por fe, creyendo lo que está escrito. Como les dije, hay cosas en las que nosotros no creemos, hay cosas en las que sí creemos. Y por ejemplo, nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso lo creemos. Pero dice que debemos creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo es creer lo que Él habla y caminar en lo que Él habla. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces en Romanos capítulo 4, el versículo 16 nos dice: Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham. O sea, nosotros los gentiles. El cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es muy tremendo, hermano. Tenemos a Abraham, que nosotros somos de la descendencia de la fe de Abraham. Y entonces hay cosas en las que nosotros debemos entender, hermanos. Hay mucho creyente que le tiene miedo a los espíritus inmundos. Hay mucho creyente que le tiene miedo y el Señor lo venció en la cruz. Mire, hermanos, si nosotros miramos en Lucas 4 y nosotros miramos cómo el Señor trabajó con esto que Satanás lo tentaba, y Él le dijo: escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y esto era lo que el Señor tomaba, la palabra escrita, hermanos. En la tentación tomaba la palabra escrita. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa palabra escrita en nuestra boca? ¿Cuántos memorizamos textos bíblicos? Y como le digo, el Señor nos dio autoridad y nos dio poder sobre todos esos espíritus inmundos. Pero cuando nosotros le hacemos frente, el Señor nos dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Sí, eso es Efesios 6:10 en adelante. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor y no le hacemos frente a una situación de estas. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Y mire lo que dice ahí en el versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mire, mi hermano, que aquí nos está hablando de que el enemigo nos quiere dar cosas, ¿sí? Y hermano, no necesitamos hacer pacto con Satanás. No lo necesitamos hacer, sino salirnos de su presencia, salirnos de la presencia del Señor para que actúe el enemigo.
Y esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice, te doy lo que quieras. ¿Cómo nosotros podemos adorar a Satanás sin darnos cuenta? ¿Cómo tú adoras a Dios? No es solamente cantando que adoras a Dios, sino haciendo su voluntad, ¿sí? La palabra de Dios en Romanos 12 nos dice, 12:1 nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, que este es el servicio de adoración que nosotros debemos de presentar. Y entonces, ¿cómo estoy adorando? ¿Sí? Dice, así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Entonces, si yo estoy en el pecado, ¿a quién estoy adorando? Y nosotros no nos damos cuenta de la forma como adoramos a Satanás, y él nos da las cosas que nosotros pedimos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero el Señor Jesús le respondió y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, estas cosas nosotros no las tenemos en cuenta. Estas cosas nosotros no las tenemos en cuenta en la palabra de Dios. Y entonces, después nos podemos estar quejando de todas las cosas que hace el enemigo, pero nos olvidamos que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta, Proverbios nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces yo puedo confesar palabra de Dios, hermano, y caminar en las cosas que el Señor me dice. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que estamos en la gracia, y la gracia es por fe, hermano, y todo lo que nosotros conocemos del Señor, todo está escrito, y por esa palabra escrita es que hemos podido creer y caminar en el Señor. Y cuando a nosotros nos han sucedido cosas hermosas, por ejemplo, ¿por qué yo puedo decir que la palabra de Dios es real? Porque lo que está escrito lo vivo, lo he vivido yo, ¿sí? Por ejemplo, que fui bautizado en Espíritu Santo, que me dieron unas lenguas nuevas, que tengo un género de lenguas, ¿sí? Que profetizo. Entonces, todas estas cosas que están escritas y que las estoy viviendo yo, que estoy haciendo una renovación de la mente, que veo la manifestación de Dios, que camino y creo en esas palabras, hermano. Por decirlo, la palabra esta que yo les digo, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Eso yo lo vivo, hermanos, yo lo vivo, y puedo darle gloria a Dios, hermanos. La gloria a Dios se la debo yo. No me jacto, hermano, pero le doy gloria a Dios de que el local de la iglesia, hermano, está todo saldado, hermano. Nosotros no debemos nada. Ya pagamos este mes de septiembre, ¿sí? O sea, no me glorío yo, sino que le doy gloria a Dios, porque el Señor nos sustenta, hermano. En todo este tiempo, esta pandemia, hermano, no nos ha faltado nada. ¿Pero por qué? Porque se vive, se cree la palabra que está escrita, lo que el Señor ha dicho, lo que está escrito, y uno lo cree. En Hebreos capítulo 4, versículo 2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, póngale cuidado, hermanos, que la palabra de Dios fue dada al pueblo de Israel, pero
no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos dice: el que oye mis palabras y las pone por obra, lo consideraré a un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y llegó a la roca y de ahí puso el fundamento y de ahí edificó la casa, hermano. Y vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron la inundación y la casa quedó firme. Eso es para los que creen y caminan en la palabra del Señor, mi hermano. Y déjeme decirle, hermano, que vienen situaciones, hermanos, para nuestras vidas. Vienen situaciones, o sea, lo que pasó con esto de la pandemia, hermano, esto fue una situación donde colocaron la plataforma para todo. O sea, se habla del globalismo, se habla de una cantidad, del nuevo orden mundial, porque ahorita es una nueva, ellos hablan de algo, un nuevo tiempo, ¿sí? Porque ya no, el tiempo no es igual al de antes, porque ahorita viene un nuevo tiempo. Pero este es el nuevo orden mundial y es la plataforma para el anticristo, hermano. Nosotros hemos hablado que estamos en el tiempo de dolores, y en el tiempo de dolores viene el Señor Jesús, levanta los sellos, abre los sellos, hermano, y son los caballos: el caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo. Y entonces debemos de entender que las cosas se van a poner peores, no porque las diga la élite, hermano, oscura, no porque lo digan ellos, es porque lo dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros debemos de entender algo que el Señor nos dice, y le dice a una iglesia, hermano, a una iglesia preciosa. El Señor en Apocalipsis 3:10 le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mire, hermanos, esta palabra es muy tremenda, y se la dice a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor con la iglesia de Filadelfia no tiene nada, hermano. Él antes le está diciendo: mira que van a colocar a unos, Satanás va a meter a unos a la cárcel, y tranquilos, estén tranquilos. Pero Él nos dice, el Señor, y esta palabra nos la dio el Señor a nosotros, nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y hermano, la paciencia tiene que ver con la tolerancia, con la perseverancia, ¿sí? Con la paciencia duradera, ¿sí? Un remanente, ¿sí?, que tiene una paciencia duradera. O sea, el fruto del Espíritu Santo está, pero bien tremendo, en esta iglesia. Y esta palabra el Señor nos la ha dado como promesa a nosotros, pero debemos de guardar la palabra de la paciencia del Señor. O sea, la palabra de todos los juicios, todo lo que viene, hermano, debemos de estar firmes, debemos de guardar esa palabra, todo lo que el Señor nos ha hablado. Hermanos, ustedes miren, hermanos, miren cómo ustedes actuaron desde el mes de marzo con esto, lo de la pandemia. Abril, mayo, junio, que se fue incrementando la situación de que no había trabajo, no había dinero. ¿Cómo ustedes pudieron trabajar y tener esa paciencia, tener ese control, o se desesperaron? Y estas cosas son, como decir, un termómetro para nosotros de lo que sigue en adelante, hermano, de lo que el Señor va a enviar aquí a la tierra. Mire, hermanos, a mí el Señor me probó en la fe.
con lo del 21 de noviembre, ese paro nacional y todas esas cosas, a mí me probó el Señor y por decirlo así, fallé. Fallé porque, o sea, en ese WhatsApp era una cosa aterradora los WhatsApp y cómo le decían, vienen por aquí, están robando las casas, están dañando las puertas, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y pues la reja de mi casa estaba mala. Pues yo arreglé la reja, la amarré con alambre y todo eso. Y hasta me subí al tercer piso de la casa y dije, bueno, si esta gente viene acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y a mí se me olvidó el Señor de qué hacer. Y entonces cuando todo eso mentira y después el otro día que están en la galería y que están en un alboroto y están aquí, están allá. Y entonces yo ya más calmado, pero el Señor me hizo ver dónde estaba mi fe y en cuánto había confiado en Él. Entonces, en esta pandemia, hermanos, ustedes observen cómo sus vidas, cómo su fe flaqueó o cómo su fe estuvo firme, cómo toda esa manipulación de todos los noticieros y todas esas cosas, cómo le metieron el miedo. ¿Usted todavía tiene miedo? Si usted todavía tiene miedo, hermano, ha fallado en la fe. Ha fallado en la confianza que debe tener en el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él está diciendo entonces que Él nos va a guardar de esa hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, mis hermanos. Y esa prueba tiene que ver con una tentación, pero en esa prueba nos va a examinar y va a experimentar, va a ensayar. Esa palabra prueba quiere decir experimentar, ensayar. Y lo que hubo en esta pandemia fue un ensayo, fue un experimento de cómo el mundo reaccionó ante todas estas cosas, mis hermanos. Entonces, es la hora todavía de que hay mucho miedo, hay mucho temor. Y todo esto, hermanos, debemos de entender que viene un poder engañoso para que crean a la mentira y no a la verdad. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser probada. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe pasar también por la tribulación, hermano. Si nosotros lo hemos mirado en las clases en la escuela doctrinal, nosotros hemos visto en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, la iglesia está allí y está la persecución del anticristo, mis hermanos. Entonces, la iglesia tiene que ser probada. Entonces, hermanos, es muy importante que usted empiece a caminar en esa fe, a creerle al Señor, para que usted no sea engañado, para que usted no trabaje en esa parte de la apostasía, porque el Señor dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, hermanos, lo que nos espera. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y si nosotros lo miramos en
segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, aquí nos lo dice el apóstol Pablo, lo dice claramente, hermanos, que antes que se manifieste el anticristo debe venir la apostasía. En el versículo 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el anticristo. La iglesia va a ver el anticristo. Y viene ese poder engañoso, viene eso, y el Señor, el apóstol Pablo está diciendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, hermano, le pido el favor de que lea este 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y dice: nadie os engañe en ninguna manera, ¿sí? Porque no vendrá, o sea, el Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué? Porque el Señor va a probar a su pueblo y a ver en qué lugar está, en su fe. Por eso es que le pregunta, el Señor dice: ¿hallará fe el Señor cuando Él venga? ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Y esta es una situación de fe, mis hermanos. ¿Usted cree que usted es un buen cristiano porque cree en el Señor Jesucristo, pero sigue andando en la carne, sigue andando en el pecado, hermano? No, usted no es un buen cristiano porque le falta fe de creer que el Señor lo limpia, que el Señor lo liberta. Y déjeme decirle, hermano, que es importante que nosotros nos dejemos de toda esa vergüenza, de todas esas cosas, y nos ministremos, hermano, para que nosotros podamos vencer. Entonces, aquí en Apocalipsis nos está hablando, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí hay una situación donde el Señor nos dice en Santiago capítulo 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esto que está diciendo el Señor aquí, que viene, ¿sí? Viene una hora de la prueba, viene una prueba para el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. Entonces, usted tiene que mirar si usted está en el mundial o usted está con Cristo. Porque miren el versículo 11 lo que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces aquí, hermano, hay que prestarle atención a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. ¿Qué es esto, hermano, de que ninguno tome tu corona? Es la corona de salvación, la corona de justicia, de aquellos que anhelan la venida del Señor. Y esto tiene que ver con nuestra salvación, hermano. Entonces, déjeme decirle que al mundo le viene una prueba, y una prueba fuerte, porque aquí lo dice, voy a mirarlo en esta versión, dice acerca de la prueba, dice que es tentar para hacer la prueba, para intentar, o sea, esto de la prueba que el Señor dice, esto es algo que viene para el mundo entero, y esto lo hace el mismo Señor. Y entonces nosotros debemos entender, dice aquí, tentándole para hacer la prueba para intentar, prueba, tentar, o sea, esto que el Señor manda para el mundo entero, para todos los habitantes de la tierra, ¿sí? La iglesia está aquí en la tierra. Miren nomás esto, lo de la pandemia. La iglesia estaba aquí en la tierra, ¿sí? ¿Cuántos murieron de los creyentes? Yo no sé.
¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros de la iglesia está atemorizada todavía? ¿Cuántos de la iglesia no han confiado en el Señor? No han caminado en esa revelación, no han caminado en esa confianza. Mira, hermanos, el Salmo 91, ¿cómo nos dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué bonito este salmo, ¿cierto? Qué lindo. Pero dos cosas. Primero, creer, fe. Y segundo, que esa fe, como dice el apóstol Santiago, como lo dice en el capítulo 3, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces dice aquí, diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fe, esto es fe. Y el segundo punto, si yo confío, si yo creo, debo caminar en su palabra, como nos dice Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que así como el pueblo de Israel, que estaban bajo la nube y sus pies no se hincharon, ni sus vestidos se envejecieron, y tenían maná, ¿sí? Todos los días de sus 40 años estaba la presencia del Señor, y sin embargo, como dice en Hebreos, no desaprovechó por no oír con fe. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron tabernáculo a Moloch y adoraron esas estrellas y se rebelaron contra la palabra del Señor. Se quejaban en una cosa y se quejaban en la otra. Y por eso dice, no les aprovechó por no oír con fe. Ahora estamos nosotros, la iglesia. La iglesia necesita ser probada en su fe. ¿Cómo fue el pueblo de Israel allá en Egipto? Vinieron los juicios sobre Egipto, pero en Gosén estaba todo bien. ¿Sí? Entonces la iglesia, estas son figuras donde la iglesia va a estar en la tierra, van a estar todavía, no vamos a ser arrebatados todavía, mis hermanos. Y viene el tiempo de dolores y viene la tribulación y también está la gran tribulación. Pero déjeme decirle, hermanos, tenemos que vivir la tribulación, tenemos que caminar y a ver hasta dónde creemos y hasta dónde permanecemos en el Señor. Por eso le digo, examínese cómo está su fe en todo este tiempo que ocurrió de lo de la pandemia. Examine su fe, cómo actuó usted, cómo creyó, cuánto creyó usted. ¿Cuánto estuvo atemorizado? ¿Aún tiene miedo? Entonces, en el Salmo 91 nos está hablando de dos cosas, de fe y de obediencia. Habitar bajo el abrigo, morar bajo la sombra. Esto es obediencia a su palabra y fe. Sí, diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, y mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué? Él te librará de los lazos del cazador y de la peste destructora y todo lo demás que viene. Igualmente está el Salmo 3. Oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí.
mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé, y él me respondió desde su monte santo. Esto es precioso, hermanos. Y aún él dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sustentaba. Esto es fe, hermanos, en la palabra. Está escrita. Y este fue un varón que fue perseguido. Aquí este Salmo 3 lo escribe David cuando Absalón, su hijo, lo está persiguiendo y él está huyendo de su hijo. Esto es muy tremendo. Dice, oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿Te han dicho alguna vez que ese evangelio no sirve para nada? A ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está? Mostralo, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo andás, mira esto, mira lo otro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Oh, Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, hermanos. Muchos se van a levantar contra nosotros. ¿Usted cree que la iglesia está teniendo persecución ahora? Por supuesto que sí. Ya abren las puertas, ya permiten entrar, a volver otra vez la iglesia a funcionar, pero tienen unos requerimientos que ni siquiera en el transporte opresivo, porque yo le digo así, mío es un transporte opresivo, lleno, que no cabe nadie, ¿sí? Que no se guarda ni 1 centímetro, y a las iglesias se les pone a guardar 2 metros, ¿sí? Entonces, esto es persecución, hermanos, aunque usted no lo crea, pero para mí esto es persecución, porque las personas de 60 años no pueden ir a la iglesia, y los niños tampoco. Entonces, ¿quiénes van a ir? Y si el pastor pasa de 60 años, entonces tampoco puede ir. Esto es persecución, mis hermanos. En el Salmo, capítulo 27, también David nos dice: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es confianza en el Señor. Y está escrito para nosotros, mis hermanos. Miremos esta palabra, mis hermanos, en Filipenses 4:19. Así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Palabras hermosas, hermano, y promesas que nosotros debemos de descansar en ellas. Miremos Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Palabras que debemos de caminar en ellas, hermanos, y creerlas. Miremos Jeremías 33:14. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Aleluya, mis hermanos. Y ese remanente, Santiago dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, que esto es lo que dijo David, y eso era lo que hablaba el Señor de nosotros. Miremos Hechos 1:4. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado.
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y fue así. Y aún nosotros, los creyentes, también hemos sido bautizados en Espíritu Santo. Y estamos esperando también, pastor, estamos esperando el vino nuevo. Sí, estamos esperando el vino nuevo que el Señor ha prometido, que no derramará vino nuevo en odre viejo, sino que el vino nuevo ha de derramarse en odre nuevo. Entonces es importantísimo caminar en estas promesas, mis hermanos, y seguir, hermanos, seguir caminando, limpiando nuestro odre, caminando en santidad, en pureza. En Hebreos 6:13 nos dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Oh Rey Santo, Señor, tú dices, Rey Santo, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, que mis hermanos y aún nosotros, Señor, sigamos creciendo en fe para todas aquellas cosas, Señor, que vienen, Señor. Que podamos estar firmes, Señor, en tu palabra, Rey Santo, Señor, en todo lo que tú has hablado, Señor, y que esa hora de la prueba, Señor, que viene sobre el mundo, Rey, no nos coja desprevenidos, Señor. Mira, Rey Santo, ¿cuántos pensarán en colocarse, Señor, de la iglesia, Señor? ¿Cuántos pensarán colocarse la vacuna, Rey Santo, Señor? Eso no es creer en tu palabra, Señor. Eso no es creer que tú nos guardarás, Señor, bendito Rey, Señor. Eso es caminar, Señor, según las circunstancias del mundo, Padre. Auxílianos, Rey Santo, a estar firmes, a perseverar, Señor, bendito Dios, en la palabra de tu paciencia, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú dices, Rey Santo, Señor, que tú vienes pronto, Señor, y que debemos de retener, Señor, bendito Dios, lo que tenemos hasta el momento, oh Rey, para que nadie tome nuestra corona, Rey. Auxílianos, Rey Santo, Señor, a perseverar y a estar firme en la fe, aún las situaciones que vengan en adelante, Rey. A creer en tu palabra, a creer lo que tú has hablado, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro guía, Señor. Este cuerpo no nos pertenece, Señor. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y así como tú decías, Rey, que el que destruye el templo, Señor, también tú lo destruirás, Rey. No debemos de permitir, Señor, que en este templo, Señor, hagan, Señor, los de la élite oscura lo que ellos quieren, Padre Santo. Señor, fuimos comprados con precio de sangre, Señor, y estaremos firmes contigo, Señor, porque tú nos guardarás, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.